Policías que vieron lo que no debían ver. Relatos reales de turnos nocturnos en el Estado de México. ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a Frío de Medianoche. Esta noche no escucharás historias inventadas, no son cuentos de carretera, no son leyendas urbanas. Son relatos narrados por elementos de seguridad pública, hombres y mujeres acostumbrados a enfrentar lo peor del ser humano, pero que admiten que hay algo más, algo que no aparece en los reportes oficiales. Si te gustan las historias basadas en testimonios reales, suscríbete ahora mismo y activa la campana para que te lleguen cada momento que subamos nuevo contenido. Y déjame en los comentarios desde qué municipio nos estás escuchando del Estado de México. Y si eres o conoces a algún policía que haya vivido algo inexplicable, envíanos tu historia a través del correo comunidadtemedianoche@gmail.com. Tu relato podría aparecer en el próximo episodio. Y bien, si estás en el trabajo y el reloj no parece avanzar, si vas en el transporte mirando por la ventana mientras la noche cae lentamente, o si acabas de llegar a casa y te estás quitando los zapatos y estás por sentarte a cenar, este episodio es para ti. Acomódate, baja un poco la luz, ponte los audífonos si puedes y déjate acompañar por nosotros en esta travesía de relatos que despiertan a lo desconocido. Porque cuando el silencio de la medianoche se mezcla con una historia que no debería contarse en voz alta, algo cambia en el ambiente. Gracias por permitirnos acompañarte y espero que te encuentres bien donde quiera que estés. Y si es así, abrígate bien, ponte cómodo, porque Frío de Medianoche va a comenzar. Esta noche no vamos a cruzar portales imaginarios, vamos a recorrer calles reales. Lo que estás a punto de escuchar nace desde el Estado de México, en avenidas solitarias, colonias en penumbras y carreteras donde la neblina parece tragarse a las patrullas. Son testimonios compartidos por elementos de seguridad pública, policías que han trabajado en turnos nocturnos y que aseguran haber vivido situaciones que hoy aún no logran explicar. No venimos a convencerte de absolutamente nada. No venimos a sembrarte miedo sin sentido. Cada relato es contado bajo nuestra responsabilidad, respetando la voz de quienes lo vivieron. Tú decides qué creer y qué dejar pasar. Y si mientras escuchas están en tu sala, en tu habitación o en algún lugar de tu trabajo o en el transporte público, percibes algún crujido, un leve movimiento o algún sonido que no logras identificar, respira, no caigas en la sugestión. La noche suele amplificar lo cotidiano. Aquí solo narramos historias. Lo demás queda en tu interpretación. Ahora sí, apaga la luz un poco, ajusta el volumen y comencemos. Las cuevas del cerro en Ecatepec, donde la oscuridad responde. Ecatepec, zonas altas, calles de terracería, casas que parecen aferrarse a las montañas. Y arriba, el cerro. Un cerro del que pocos hablan abiertamente, pero muchos conocen. Incluso hay patrullas que, después del anochecer, prefieren ya no subir. Los reportes han sido constantes durante años. Se ven luces dentro de las cuevas,
Se escuchan pasos cuando no hay nadie. Hay personas que entran y que ya no vuelven a salir igual. Algunos dicen que son historias para asustar a los curiosos. Otros aseguran que el cerro protege algo que no le gustan las visitas. La noche del reporte comenzó como cualquier otra noche. Dos oficiales recibieron el aviso. Un grupo de jóvenes había subido al cerro para explorar una de las cuevas más antiguas. Familiares preocupados aseguraban que no respondían las llamadas. Eran cerca de las 10:40 de la noche cuando la patrulla comenzó a ascender. El camino se volvía cada vez más angosto. Las luces de la ciudad quedaban abajo, como un mar naranja distante. El aire arriba era distinto, más frío, más pesado. Al llegar a la entrada de la cueva, los oficiales notaron algo inquietante. 4 mochilas acomodadas a un lado, linternas apagadas y una botella de agua aún fría. Era evidente, habían entrado hace poco. Encendieron sus lámparas y avanzaron. Las cuevas no eran muy amplias al principio, pero se extendían hacia un túnel que descendía ligeramente. Las paredes estaban húmedas. El eco devolvía cada paso con un ligero retraso, como si algo caminara a medio segundo detrás. A unos 20 metros, la luz de la linterna de un oficial iluminó algo que no esperaban. Una silueta femenina, con cabello largo, vestido oscuro y de espaldas. Estaba totalmente inmóvil. Uno de los oficiales alzó la voz. «Señorita, somos la policía». La figura no respondió. Dieron 3 pasos más, y en ese instante la silueta se desvaneció. No corrió, no se escondió, simplemente ya no estaba ahí. El silencio se volvió absoluto. Entonces lo escucharon. Una risa suave, casi dulce, pero lo inquietante no fue el sonido. Fue que parecía provenir de varios puntos al mismo tiempo. Primero a la derecha y luego hacia atrás, después encima de ellos. El oficial comenzó a respirar más rápido. Dijo que sentía el aire pesado como si le faltara el oxígeno, como si la cueva se cerrara lentamente. Las linternas parpadearon por un segundo y la oscuridad fue total. En esa oscuridad juraron escuchar pasos corriendo alrededor. Cuando las luces regresaron, decidieron salir de inmediato. No encontraron a los jóvenes, no encontraron a nadie, pero al salir, algo no estaba como lo habían dejado. Las mochilas ya no estaban como las habían visto. El lugar estaba vacío. Uno de los oficiales aseguró que jamás las habían movido. El otro juró haberlas dejado justo junto a una roca grande. Y lo más extraño es que al revisar los mapas topográficos días después, descubrieron que la cueva no tenía ninguna bifurcación profunda. Pero esa noche, ellos caminaron por un túnel. Es decir, que no estaba registrado que el túnel o la cueva tuviera cierta magnitud para que ellos pudieran entrar, que parecía extenderse mucho más allá de lo registrado, como si la montaña hubiera cambiado. 3 días después, una persona de la zona rural cercana reportó haber encontrado una mochila a kilómetros de la distancia del cerro, en un terreno donde nadie suele caminar.
La mochila estaba intacta. Dentro había una cámara, solo un archivo de video. La grabación inicia normal. Los jóvenes riendo, bromeando, entrando a la cueva. La cámara capta las paredes, las bromas, la emoción de explorar. Pero a los pocos segundos, en el fondo del encuadre, entra la oscuridad del túnel. En ese momento, en la cámara se distingue una figura femenina. Está de pie y observándolos. No parece moverse, no parece respirar, simplemente estaba ahí inmóvil. En la grabación, se logra apreciar que uno de los jóvenes gira la cámara como si hubiera sentido algo, y durante un solo segundo la lente enfoca el rostro. Así es, enfocó el rostro de aquella entidad femenina, la cual estaba sonriendo con una sonrisa amplia e inmóvil, demasiado fija. La grabación termina abruptamente con un golpe seco y estática, como si se hubiera apagado repentinamente. De fondo, en el audio, únicamente se escuchan gritos. Los jóvenes nunca volvieron a ser localizados. El caso quedó archivado como desaparición voluntaria. Pero en Ecatepec, cuando alguien menciona las cuevas del cerro, hay quienes bajan la voz, porque dicen que la mujer de la cueva los persigue, pero a su vez ataca. No corre, solamente observa y espera a que alguien más decida entrar. Y hasta aquí este primer relato. Y ahora quiero leerte a ti. Si tú hubieras estado en esa situación, que alguien conocido hubiera estado en esa situación, ¿qué habrías pensado? ¿Fue simplemente el cansancio jugando con la mente de las personas? ¿Fue simplemente una historia o leyenda por el miedo colectivo de las cuevas de Ecatepec? ¿De las cuevas del cerro de Ecatepec? Déjame en los comentarios qué fue lo que más te inquietó de esta historia. El momento exacto que todo cambió. O la reacción que habrías tenido en su momento. Respira hondo y ajusta el volumen. Y continuamos. Vamos con el siguiente relato. La patrulla 047 y las sombras de Naucalpan. Naucalpan, zona límite con la ciudad. Colonias modernas mezcladas con calles antiguas que todavía guardan ecos del pasado. 2:17 de la madrugada, turno nocturno. La patrulla 047 recorría el sector correspondiente a Lomas Verdes y colonias aledañas. Dos oficiales con más de 10 años de servicio, hombres que habían visto de todo, persecuciones, accidentes, conflictos familiares y situaciones inexplicables, pero siempre con una explicación lógica al final. Esa noche parecía de rutina, hasta que dejó de serlo. El copiloto de la patrulla fue quien rompió el silencio. ¿Lo ves? El conductor redujo la velocidad. Ahí estaba. Una mujer vestida de blanco completamente quieta frente a una casa con portón negro. No tocaba, no hablaba, no volteaba, solo permanecía mirando la puerta. El alumbrado público parpadeó ligeramente cuando la patrulla pasó frente a ella.
Seguro está esperando a alguien que le abra, dijo el conductor. Dieron la vuelta a la manzana, pero al regresar, la mujer ya no estaba en la banqueta. Ahora estaba dentro del patio, detrás del portón, y la reja seguía cerrada. Tenía el candado puesto, sin señales de forzamiento. Ambos guardaron silencio. El copiloto descendió y revisó alrededor. Se acercó a la reja y comenzó a tocar. En ese momento que empezó a tocar la reja para ver si alguien le abría o lograba llamar la atención de aquella mujer, se percató que los barrotes estaban totalmente fríos y helados. Cuando levantó la mirada, la figura de la mujer ya no estaba. A las 2:31 de la mañana, la radio comenzó a activarse. Central reportaba a una mujer llorando en la colonia Florida. Vecino informa presencia de una femenina vestida de blanco afuera de su domicilio. Se escuchan lamentos prolongados. 3 colonias distintas, separadas por varios kilómetros, pero era la misma descripción, la misma hora aproximada. La patrulla fue de inmediato a verificar el primero de los reportes que llegaron. Al momento de llegar a la zona de conflicto no había absolutamente nadie, pero los vecinos estaban nerviosos. Una señora aseguró que la mujer que estaba parada justo enfrente de su ventana estaba llorando como si hubiese tenido algo, una pérdida. Era un llorar muy intenso, un lamento, algo frío que venía desde el alma, como si ella sufriera y su alma se desgarrara poco a poco. Ella comentó que pensaba que era alguien pidiendo ayuda, pero no se movía ni realizaba ningún tipo de gesto o algo, alguna señal que les ayudara a saber si esta mujer pedía ayuda. El detalle inquietante de todo esto es que en la zona donde fue relatado este suceso se encuentran cámaras de vigilancia, la cual, al momento de realizar la revisión al día siguiente, se logra captar una sombra totalmente en blanco, pero al reproducir el video de inmediato aparece como archivo dañado. Solamente aparece una imagen estática, y es la de la imagen donde aparece esta entidad totalmente en blanco. Mas cuando logramos reproducir el video, simplemente se ve estática, y al final aparece una leyenda como archivo dañado. Regresando esa noche, a las 3:05 de la mañana, mientras circulaban por una calle en pendiente, la volvieron a ver. Esta vez estaba en medio de la calle. La patrulla de inmediato disminuyó la velocidad. La mujer no reaccionó ante las luces, no parpadeó y no respiró, visiblemente se veía. No logró quitarse o no quiso hacer el intento de moverse porque venía la patrulla. El conductor activó la torreta. En ese instante, la figura comenzó a avanzar, pero no caminando, sino deslizándose en una bruma muy tenue, en una neblina que tapaba los pies, los cuales eran inexistentes. Lentamente hacia un costado, y justo frente de ellos atravesó la puerta cerrada de una casa, sin abrirla, simplemente la cruzó. Ambos oficiales se quedaron inmóviles y de inmediato empezó a latirles rápido el corazón. ¿Viste lo mismo que yo? No hubo respuesta inmediata de ninguno ni del otro. De inmediato intentaron pedir apoyo a través del radio, pero él le comentó: guarda silencio, nadie nos va a creer.
Ellos por precaución se acercaron a la vivienda e intentaron tocar la casa para alertar a las personas que vivían ahí de lo sucedido. Mas sin en cambio, la familia se encontraba total y plenamente dormida. No había alteraciones, no había ruidos y no había señales de intrusión. De tanta insistencia que tuvieron los oficiales al tocar en el domicilio, salió la madre y junto al lado de la madre salió una niña. Y una niña menor, que apenas tenía como 8 años, dijo algo que los dejó helados. Sin más, la niña simplemente les dijo: La señora Blanca me dijo que no abra la puerta. La madre simplemente dijo: Olvídenlo, mi hija ya tiene sueño. ¿Qué es lo que se les ofrece, oficiales? Nada, nada, señora, una disculpa. Nos pasamos a retirar. Nos equivocamos de domicilio. Decidieron regresar a la base sin ningún reporte, pero el ambiente dentro de la patrulla era muy pesado. El silencio era incómodo. Al aproximarse a un puente vehicular poco iluminado, la temperatura dentro del vehículo descendió bruscamente. El parabrisas comenzó a empañarse por dentro y entonces lo escucharon. Un lamento largo, profundo y doloroso. No venía del radio, no venía del exterior, venía desde el asiento trasero. Ambos voltearon lentamente, pero se percataron que el asiento venía totalmente vacío. En el retrovisor se reflejaba algo totalmente distinto, una silueta blanca sentada detrás de ellos. Tenía la cabeza inclinada y el cabello cubriéndole el rostro. La cámara interna empezó a detectarlo, pero al momento comenzó a fallar. La estática se hizo presente en los radios, por lo cual los policías entraron en una desesperación, ya que al momento de no poder pedir refuerzos por la falla visible del radio, de inmediato frenaron bruscamente y lograron salir de la unidad. La patrulla 047 fue retirada al siguiente día de servicio, ya que los reportes que mencionaron estos oficiales fueron totalmente verídicos. Fallas técnicas en el sistema eléctrico y las cámaras, pero los mecánicos no encontraron un daño alguno. Uno de los oficiales pidió un cambio de sector, el otro solicitó la incapacidad temporal por insomnio. Ambos coinciden en algo que jamás declararon formalmente. Desde esa noche, a las 2:17 de la madrugada, reciben llamadas sin número identificable. Al contestar, solo se escucha un lamento y una respiración lenta. Dicen que en ciertas colonias de Naucalpan, si miras por la ventana a las 2:17 de la madrugada, logras verla, una entidad totalmente de blanco y de pie inmóvil, esperando que otra unidad le abra la puerta. Antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa. Si lo necesitas en este momento, es muy bueno para estirarte un poco, acomodarte los audífonos o ir por algo de beber, tal vez un café caliente o algo frío o un poco una bebida más fuerte, lo que a ti te agrade. Y bien, prepárate porque lo que viene no es más ligero. En unos segundos continuamos con unos relatos más inquietantes de Frío de Medianoche. No te vayas, ya estamos a la mitad de los relatos.
El puente de fierro de San Cristóbal. Si vives por la zona del puente de fierro, sabes exactamente de cuál hablo. El que cruje cuando pasa el micro. El que vibra cuando cruzan los camiones pesados. El que huele a humedad y a metal oxidado. A un lado del canal, oscuro, espeso, con ese olor que se mete en la ropa. Los vecinos no hablan mucho del tema en el día, pero en la noche la historia cambia. Después de las 2:30 de la mañana, dicen que el aire se siente más frío, justo a la mitad del puente, como si al caminar por ahí, por una franja invisible, por donde la temperatura baja de golpe. Primero escuchas algo leve, un golpe metálico, como si alguien tocara el barandal con los nudillos. Luego los lamentos. No son gritos, son quejidos largos y cansados, como personas agotadas pidiendo ayuda sin fuerzas. Muchos han dejado de cruzar por ahí de madrugada, pero la policía no puede evitarlo. Es parte de su rutina. La noche que cambió todo fue un jueves a las 3 de la mañana. 5 llamadas casi al mismo tiempo, comentando lo siguiente. Hay un hombre parado en el puente. No se mueve. Creo que se va a aventar. Está mirando al agua desde hace rato. La patrulla llegó en menos de 7 minutos, ya que estaban cerca de la ruta. Las luces iluminaron la estructura de hierro. Las sombras se proyectaron largas sobre el canal. Y ahí estaba, un hombre solo, a la mitad del puente. Tenía la espalda recta, manos colgando a los costados, mirando fijamente hacia abajo del canal. El oficial Ramírez bajó primero. Señor, ¿se encuentra bien? Y nada, ni un movimiento. No parecía estar llorando, no parecía estar nervioso, simplemente estaba quieto. Cuando comenzaron a subir, el metal del puente crujió fuerte bajo sus botas. El hombre seguía inmóvil. A 3 metros de distancia, el oficial volvió a hablarle. Oiga, por favor respóndanos. Entonces ocurrió. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, pero no hacia ellos. La inclinó hacia el agua y dio un paso al frente. Los oficiales, al percatarse del movimiento, de inmediato corrieron hacia él. Pero en el instante en el que llegaron al punto exacto donde él se encontraba, él empezó a desvanecerse de inmediato. No se escuchó ninguna caída, no hubo algún sonido, no hubo ninguna carrera, simplemente desapareció. El silencio que quedó fue peor que cualquier ruido. Uno de los oficiales juró que por una fracción de segundo vio algo moverse debajo del canal, no como alguien nadando, como varias formas agitándose lentamente. De regreso en la unidad, revisaron la cámara corporal que traían ellos como de cargo para la vigilancia personal. El video muestra claramente a un hombre. Se ve la silueta, se ve cuando los oficiales avanzan directamente hacia él, y justo cuando deberían alcanzarlo, la imagen en la cámara se distorsiona en un parpadeo, y de inmediato entra en estática. El hombre ya no está, pero es en un cuadro de la cámara cuando se percibe que él logra desaparecer como si fuera humo, como si se desvaneciera en el aire. Pero eso no fue lo que les quitó el sueño. Detrás de ellos, en el video apareció otra figura, una figura alta y delgada,
cruzando el puente lentamente. No camina ni se desliza, y cuando pasa por detrás del oficial Ramírez, el audio cambia de inmediato. Se escuchan voces, no insultos ni amenazas, se escuchan lamentos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, muy bajo, pero muy cerca del micrófono de la cámara. Si subes el volumen puedes escuchar algo que suena como: hace frío, todavía no, aquí estamos, voltea a vernos, aviéntate. Esa parte nunca se hizo pública oficialmente. Las semanas después, el otro oficial decidió grabar desde abajo a la orilla del canal. Eran casi las 3 de la mañana y se encontraban nuevamente en la ruta. El puente estaba vacío, pero el oficial se quería quitar la espina o las ganas de qué era lo que se encontraba ahí. No había absolutamente nadie arriba ni cruzando. El video parece normal durante los primeros segundos, pero cuando la cámara enfoca al reflejo del agua, ahí están. Habían varias figuras paradas sobre el puente. En el reflejo del agua se ve unas figuras quietas y alineadas encima del puente, mirando hacia abajo. En este caso, como era el reflejo, mirando hacia arriba. El oficial levantó la cámara en la parte de arriba del puente, pero se encontraba vacío. Vuelve a apuntar el reflejo. Las figuras siguen ahí, y lo peor, no están mirando hacia el agua, están mirando directamente hacia la cámara. El archivo se filtró entre los compañeros y terminó circulando. Quienes lo han analizado dicen que si aumentas el brillo de la cámara distingues unos rostros deformes, distingues unos rostros amorfos, pero algo extraño, algo inquietante, que cuando logras enfocarlos un poco te causa escalofríos. ¿Por qué? Porque no son rostros normales, con expresiones de angustia, pero son como personas atrapadas bajo el agua, mirando hacia arriba esperando a que alguien las vea. Desde entonces, algunos oficiales reportan algo más. Cuando cruzan el puente de fierro en la madrugada, sienten que alguien camina junto detrás de ellos. Si se detienen, los pasos también se detienen. Si miran hacia el canal, por un segundo, el reflejo parece mostrar más personas de las que realmente están ahí. Y hay un detalle que pocos mencionan en voz alta. El punto exacto donde el hombre desapareció. Si te quedas quieto unos segundos, puede escucharse respiraciones. Y una voz que se escucha diciendo: aviéntate. Todo esto no viene del puente, viene del agua, y suena como si estuvieran justo ahí, en el puente, esperando que alguien más pase por el punto exacto para escuchar esas voces. La noche de las sombras de Teotihuacán, los vigilantes de la calzada de los muertos. Teotihuacán, el corazón de una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica. Durante el día, turistas de todo el mundo recorren las pirámides del Sol y de la Luna, y la calzada de los muertos, disfrutando del sol y la historia. Pero cuando cae la noche, los relatos se hacen presentes. Vecinos y trabajadores nocturnos
Cuentan que hay noches en que las pirámides parecen susurrar, que sombras que no corresponden a nadie se mueven entre las pirámides y que el viento trae consigo lamentos antiguos. Esta es la historia que el oficial Héctor Morales, de 32 años, y su compañero Jorge Estrada, de 28 años, jamás olvidarán. Era un viernes a las 2:45 de la mañana. La patrulla municipal patrullaba la zona arqueológica, cerrada al público desde hace más de 2 horas. Héctor y Jorge habían recibido reportes de vecinos. Reportes de que se escuchaban gritos y pasos, pero no había absolutamente nadie, que había sombras que se movían entre las pirámides. Los oficiales estacionaron la patrulla cerca de la entrada principal de la Calzada de los Muertos. El viento helado levantaba polvo y arena. El reflejo de la luna sobre la piedra daba un aspecto fantasmal a las pirámides. Esto se siente raro, demasiado raro para ser solo viento, dijo Héctor mientras encendía la linterna. Avanzaron a pie por la calzada. Cada paso sobre la piedra antigua resonaba como un tambor en la noche silenciosa. De pronto, Jorge se detuvo. ¿Escuchaste eso? Un murmullo bajito, casi como un suspiro, recorría la calzada. Parecía decir: no debiste venir. Héctor giró hacia el sonido y vio una sombra delgada que cruzaba entre las columnas que rodeaban la calzada. No era humana, se movía flotando sin tocar el suelo. Aquí no hay nadie, dijo Héctor, más para convencerse a sí mismo que a Jorge. Siguieron avanzando. Llegaron a la base de la pirámide del Sol. El aire se volvió pesado, muy pesado. Un ambiente con una energía muy baja. Algo no estaba bien. Un aroma a tierra húmeda y ceniza quemada que los envolvió. De repente, Jorge sintió algo en su espalda, un escalofrío que lo recorrió desde la columna vertebral y se giró, pero al momento de girar no había absolutamente nadie. Pero el sonido, los susurros aumentaban. Es imposible, esto no existe, susurró Jorge con voz temblorosa. Héctor encendió su cámara corporal de cargo y quería grabar cualquier evidencia. La linterna iluminaba la base de la pirámide y lo que vieron les heló la sangre. Había sombras largas que comenzaron a subir los escalones lentamente, de forma antinatural, como si algunas parecían humanas y otras demasiado delgadas, con unas extremidades demasiado alargadas. Y eso no correspondía a ningún cuerpo natural, ni a ningún animal cerca de ahí. Las figuras se detenían justo antes de llegar al borde de la cámara de Héctor. No tenían rostro, pero se sentía que los observaban. No gritaban, susurraban. Héctor y Jorge comenzaron a caminar hacia la salida.
El viento traía consigo los murmullos de las figuras. Vuelve, vuelve. No deberías estar aquí. Aún no. De repente, Héctor tropezó con una piedra. Al levantarse, vio algo imposible. Una figura alta, negra, sin rasgos, parada justo detrás de ellos. No movía los pies, no respiraba, simplemente estaba allí. Jorge apuntó la linterna y la figura se desvaneció de inmediato. El corazón de ambos latía con demasiada fuerza, una fuerza descontrolada. El miedo se mezclaba con la incredulidad. Esto no podía ser real, pero lo era. Al revisar la cámara corporal más tarde, la evidencia los dejó sin palabras. Las sombras captadas en el video se movían como si tuvieran vida propia. Figuras humanas y alargadas caminaban por calzada de los muertos. Susurraban, se desvanecían y reaparecían nuevamente, como si se estuvieran burlando de ellos. En la base de la pirámide del Sol se distinguían varios rostros mirando hacia la cámara, ojos vacíos, pieles grisáceas y expresiones de dolor eterno. Héctor y Jorge nunca volvieron a patrullar sobre esa zona. Desde esa noche, la municipalidad instaló guardias en la entrada para que nadie se acercara después del horario permitido. Los vecinos cuentan que, en una noche de luna llena, aún se escuchan pasos sobre la calzada de los muertos, sombras que suben lentamente por las pirámides del Sol y de la Luna, susurros que aparecen para invitarte a mirar hacia arriba, hacia las figuras que todavía vigilan desde las piedras. La leyenda se conoce como los vigilantes de la calzada, y quienes han visto el video filtrado dicen que si ajustas el brillo y el contraste, puedes distinguir más las figuras, rostros que te observan, esperando que te acerques para nunca dejar de ir. Y bien, comunidad, así llegamos ya al último relato de esta noche. Espero de corazón que hayas disfrutado cada historia. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por seguirme acompañando. Les recomiendo que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los próximos relatos. Subimos video cada jueves y sábado a partir de las 6 de la tarde y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Si les gustaron las historias de policías que compartimos hoy, no olviden dejar su comentario. Si conocen algún relato similar o quieren contarnos algo que ya les haya pasado, algún evento paranormal, una experiencia, algo, envíennosla al correo comunidademedianoche@gmail.com. Nos encantaría leerlos y compartirlos con todos ustedes. Y no se limiten en dejar ningún detalle, que aquí nosotros nos encargamos de censurar lo necesario para que su privacidad se mantenga. Porque estoy listo para contarles la última historia de esta noche. El hombre del canal de Chalco.
Chalco es un lugar donde la modernidad se mezcla con zonas rurales y canales que atraviesan los barrios antiguos. Durante el día, la gente camina por sus calles y mercados, pero cuando cae la noche, los canales se vuelven silenciosos y densos. Vecinos antiguos del pueblo cuentan que en ciertas horas de la noche alguien camina por los bordes del agua, pero nunca se les puede ver de frente. La leyenda lo llama el hombre del canal. Dicen que aparece justo cuando el viento mueve el agua de manera extraña y el reflejo de la luna se rompe en 1000 fragmentos sobre el canal. Quienes han tenido la desgracia de verlo dicen que no tiene rostro, solo una sombra alta y delgada que te observa. Esta es la historia de los oficiales Rafael Gutiérrez de 35 años y Luis Paredes de 30 años, quienes jamás olvidarán esa noche en que la leyenda cobró vida. Era un martes alrededor de la 1:50 de la mañana. La patrullaba en la zona del canal principal de Chalco, cerca de la colonia La Esperanza. La bruma del río, mezclada con basura y hojas flotantes, cubría el lugar con un olor húmedo y rancio. Nunca me había sentido tan observado, Luis, dijo Rafael mientras su linterna barría la orilla del canal. El canal estaba en calma, pero de repente se escuchó un golpe sordo sobre el agua, como si algo pesado hubiera caído sin salpicar. Ambos oficiales se miraron. Luis encendió la cámara corporal, queriendo grabar lo que pasaba, aunque ninguno de los dos imaginaba lo que se avecinaba. Avanzaron despacio por el borde. El agua reflejaba la luz de la luna y hacía que todo se viera irreal. El aire estaba frío y húmedo, penetrando incluso bajo sus chaquetas. De pronto, Rafael vio algo. Una silueta alta y delgada se recortaba a lo lejos. Sobre el otro lado del canal no se movía como humano, no corría, solo percibía deslizarse sobre el agua como si estuviera flotando. Señor, ¿necesita ayuda? Llamó Rafael con voz firme, aunque su corazón le palpitaba con mucha fuerza. La sombra no respondió, solo giró la cabeza y dio un grito tan fuerte que hizo que Rafael se cayera hacia atrás. Luis, temblando, decidió acercarse con la linterna hacia su compañero. Cada paso sobre la orilla hacía crujir las piedras y ramas secas, pero el canal seguía en silencio. Cuando estuvieron a menos de 10 metros de la sombra, algo se movió detrás de ellos. Un golpe en la patrulla los hizo girar de inmediato. Solo era el viento, o bien, eso pensaron. Pero el video de la cámara corporal reveló totalmente lo contrario. Había muchas sombras pequeñas, delgadas, que comenzaron a surgir del canal, como si estuvieran corriendo, como si fueran arañas grandes, pero que estas arañas grandes trajeran consigo susurros llenos de angustia y desesperación. Se escuchaban a través del micrófono de la cámara. Llévanos contigo. Llévanos contigo. El sonido heló la sangre de Rafael y Luis. Intentaron retroceder hacia la patrulla. Pero las siluetas, pequeñas y como en forma de arañas, frente a ellos no tenía boca. Solo parecían decir: aquí es donde pertenecen.
Rafael encendió la sirena de la patrulla y pisó el acelerador. Las sombras se dispersaron de inmediato como si fuera humo, pero la sensación de ser observados continuó hasta que salieron de la zona. Al día siguiente revisaron la cámara y en el video se mostraba algo imposible. Había siluetas altas, contrario a lo que ellos habían visto, y seguían moviéndose sobre el agua, rodeado de decenas de figuras que parecían rostros humanos atrapados en formas oscuras, flotando sobre el canal. Los vecinos del área dicen que si caminas cerca del canal de Chalco de noche, puedes escuchar susurros en el viento, como si alguien pidiera ayuda. Que algunas noches el reflejo de la luna en el agua parece mostrar figuras de personas que ya no están entre los vivos. Rafael y Luis jamás volvieron a patrullar las zonas. La leyenda del hombre del canal se volvió viral en Chalco y municipios vecinos, y todos los oficiales nuevos reciben advertencias y consignas del lugar. Que nunca se acerquen de noche al canal, porque él y los que lo acompañan siguen esperando.